Hola, ¿qué tal? En este módulo vamos a conversar sobre cómo realizar un presupuesto personal o familiar. Ahí cada uno ve cómo lo tiene que resolver, ¿vale? Entonces, lo primero, los objetivos del módulo. Simplemente comprender las distintas clasificaciones de egreso de dinero y además de eso aprender a hacer este presupuesto. No es más que eso. Entonces, partamos por lo primero. ¿Qué es un presupuesto? Un presupuesto no es más que una simulación de un escenario financiero futuro. Estamos presupuestando, así como cuando tú vas de vacaciones, muchas veces haces el presupuesto, cuánto voy a gastar en las vacaciones. Acá estás simulando, haciendo lo mismo, cuánto voy a gastar en un año, en un mes, etcétera. Estás simulando ese escenario futuro. Y la pregunta es, ¿se cumple siempre el presupuesto? No necesariamente. Seguramente en las vacaciones te ha pasado que no se cumple. Entonces, ¿cómo hacerlo esto de manera correcta? Aquí vamos a tener tres etapas. La primera etapa es presupuestar, o sea, vamos a ver este escenario futuro, imaginar este escenario futuro. Después viene una segunda etapa que es más fome, que es registrar. Y por último, contrastar para analizar las desviaciones. Desviación es el nombre que se le da a la diferencia que hay en el gasto real con el presupuesto. ¿Y por qué es importante analizarlo? Primero, porque es en la medida en que vamos haciendo mayores registros y analizando estas cosas, vamos para el futuro ir presupuestando mejor. Yo, por ejemplo, tenía un ítem, en mi caso, que era el supermercado. Yo decía, ya, supermercado voy a gastar más o menos, estimaba el presupuesto al ojo, y qué era lo que pasaba, siempre me quedaba corto. Y eso me iba dando cuenta en las desviaciones, cuando estaba contrastando los resultados reales desde el registro con lo que estaba presupuestando. Y eso me ha permitido presupuestar mejor y saber con mayor realidad cuánto gasto en supermercado. Y ahí me di cuenta que soy muy bueno para comer, ¿vale? Ahora, respecto de los egresos de dinero, en un presupuesto vamos a trabajar contra esta categoría. Yo los presupuestos los suelo trabajar después del ahorro, o sea, básicamente registro gasto y previo a eso, o sea, de mi ingreso ahorro una parte y lo que queda, que es para gastar, bueno, eso lo divido en tres categorías. Ahora, ¿cuáles son las tres categorías de ingreso? A mí me gusta trabajar el presupuesto desde la óptica del gasto. O sea, yo tengo un ingreso, de ese ingreso ahorro una parte y de lo que me queda voy a gastar. Y ese gasto lo llevo a tres categorías que son las siguientes. La primera son los costos basales. Los costos basales es el costo básico de vida. Y me gusta llamarlo basal, haciendo un símil al metabolismo basal. Metabolismo basal es la cantidad de calorías que quemamos durmiendo. Y el costo basal es cuánto dinero nosotros vamos a gastar simplemente por mantener nuestro estilo de vida. No obstante, hay que entender que dentro del costo basal podemos tener ciertas categorías de importancia y aquí uno le asigna ciertos ítems. Por ejemplo, el supermercado es un costo basal, el ítem alimentación es basal, tenemos que comer. No obstante, nadie te obliga a comprar filete en vez de comprar porotos para consumir proteína, que hay una diferencia de precio bastante importante, ¿vale? Entonces, la idea del costo basal es que tú lo lleves no al costo de sobrevivencia estricto, porque podríamos vivir mucho más barato bajando mucho nuestros costos basales, no obstante hacerlo real, teniendo claro que si en un futuro tenemos algún problema financiero, podemos bajar estos costos basales. Después está el costo discrecional, que el costo discrecional no es más que la entretención. ¿Cuánto dinero vamos a gastar presupuestadamente en cosas que nos entretienen, que nos gustan, que queremos hacer, que no son estrictamente necesarias para sobrevivir, pero que las queremos hacer? Y por último, la tercera categoría son las inversiones caseras y bienestar. Me gusta llamarlo así. Básicamente son los ítems que estamos comprando en nuestra casa que no necesariamente los vamos a comprar todos los meses y que nos sirven o que queremos para mejorar nuestro bienestar o cosas que podemos necesitar en la casa, ¿ya? Por ejemplo, cambiar el sillón. Queremos cambiar el sillón, queremos comprar un televisor nuevo, queremos irnos de vacaciones, etcétera. Son básicamente ítems que no estamos pagándolo siempre. La diferencia en las vacaciones con el costo discrecional, por ejemplo, es que el costo discrecional es más bien la parte operacional mes a mes que estás gastando y las inversiones caseras y bienestar son gastos bastante esporádicos que estamos haciendo. No nos estamos yendo de vacaciones todos los años. Lo vamos a ver en una planilla Excel para que se entienda mejor. Bien, aquí tenemos una planilla de presupuesto sencilla donde tenemos esta primera parte que es hacerlo de manera teórica, donde nosotros vamos a tener nuestros costos basales, que en este caso es arriendo, supermercado, que puede ser arriendo o dividendo. Acá también deberíamos incorporar el pago de deudas, si estamos pagando deudas, deudas extra al crédito hipotecario, ¿vale? Pero aquí deberíamos ir registrándolo también, lo que es alimentación, supermercado, feria, etcétera. Lo que es AFP y SAPRE en el caso de Chile, deberíamos ir incorporándolo, pese a que nosotros tenemos nuestro sueldo líquido. ¿Qué pasa si es que, porque esto te lo paga el empleador, pero ¿qué pasa si es que tú pierdes el trabajo? Bueno, esto por lo menos lo vas a ir pagando, la ISAPRE quizás, no sé, hay
a mí me gusta considerar cuánto se gasta en eso. Cuenta básica, gas, luz, benzina, peaje. Aquí vamos a incorporar el agua. Ya, obviamente depende de si vives en un departamento donde el agua está dentro de los gastos comunes, perfecto. Si no, no. Aquí deberíamos agregar también, si estás en un departamento, gastos comunes. En fin, todo lo que sea gasto basal, eso hay que incorporarlo. Gastos comunes vamos a inventar 150.000. Y esto presupuestarlo mes a mes. Si bien estos valores que estamos estimando no van a ser los valores exactos, de hecho, hay muchos de estos que van a ir subiendo a lo largo del año, producto de la inflación, ¿vale? Pero sí es bueno tener más o menos una noción. Entonces, esto es la primera parte, los egresos basales, ¿vale? Permiso de circulación. Aquí sí te sugeriría incorporar, por ejemplo, lo que son las contribuciones. Si tienes propiedades, si tienes que pagar contribuciones, agrégalo, ¿vale? Mantención del auto, permiso de circulación, en fin, todas estas cosas que son basales, que hay que pagar sí o sí, van acá. Después tenemos el segundo ítem discrecional, por ejemplo, salir a comer, brunch, cosas por el estilo, aquí 200.000 pesos mensuales. Aquí estoy considerando una salida mensual, o sea, una salida semanal de 50.000 pesos. Ahí uno busca lo que quiera en ese sentido, lo que se acerque a su realidad. Después esta persona, que estos datos son reales de una persona que me autorizó a mostrarlo, yoga. ¿Cuánto paga la membresía, la mensualidad para hacer yoga? Después gastos de hormigas y gastos personales en general, gastos que no tiene idea de qué son, pero son cosas chiquititas, pero está presupuestado dentro del ítem. 300.000 pesos mensuales. Y después regalo. Bueno, esta persona calculó, bueno, cuáles son los meses donde está de cumpleaños su familia, etcétera. Y hay un ítem importante aquí que es Navidad, ¿vale? Entonces, regalos, y eso está presupuestado. Entonces, eso es el segundo ítem del presupuesto. Tenemos el basal y tenemos el discrecional. Obviamente hay que hacer hincapié, como dije al principio, de que todo este basal, si bien los ítems basales son más o menos estos gastos pueden variar. O sea, si perdemos una fuente de ingreso, perdemos el trabajo, lo que sea, lo que gastemos en supermercado pudiese variar porque podríamos cambiar el tipo de alimento que estamos comprando, podríamos cambiar el plan de ISAPRE, podríamos no pagar AFP, podríamos revisar en el fondo el tema de las suscripciones que tenemos, cuántas de esas estamos realmente utilizando o no. Para mí, por ejemplo, y aquí te hago un alcance de esto, hay ciertos gastos que son zonas grises. ¿Qué significa esto? Que para algunas personas van a ser costos basales y para otros van a ser costos discrecionales. Ejemplo, Netflix. Para mí es absolutamente basal Netflix. O sea, yo prefiero comer menos que dejar de tener Netflix. Pero para otras personas Netflix no va a ser tan importante y lo podría considerar como un gasto discrecional. A lo que voy con esto es que los ítems que tú vayas a asignar en tu presupuesto, ya sea basal o discrecional, depende de qué tan importante para ti sea, ¿vale? Yo lo intento resolver así porque siempre surgen preguntas en los talleres de este tipo de cosas, donde la pregunta clásica es, ¿cómo registro Netflix? ¿Dónde va? Bueno, ¿qué importancia le das tú? Déjalo según la importancia que lees tú, ¿vale? Espero que se entienda la idea. Y te- teniendo ya el basal y el discrecional, ahora viene un ítem muy importante, que son las inversiones de bienestar, inversiones caseras, etcétera. Recuerda que todo este presupuesto es después de ahorrar. Entonces, estas inversiones son cosas que vamos a comprar que no necesariamente se van a repetir y que no necesariamente también las vamos a hacer todas, ¿vale? Pero son cosas que podemos querer hacer. Por ejemplo, en este caso, esta persona dijo, vacaciones fuera de Chile, 5 millones de pesos. Vamos a tener un viaje al extranjero, vamos a gastar 5 millones de pesos, un viaje importante. Perfecto, está presupuestado. Escapaditas de fin de semana. Vamos, fin de semana largo a alguna parte, 18 de septiembre, cosas por el estilo. También presupuestar o tener una estimación de cuánto pudiese gastar. Esta persona adicionalmente quería comprar unas sillas de terraza, 4 sillas de terraza, lo presupuestó. Ferretería y materiales, cosas que iba a gastar en el año, estimaciones de cosas que iba a gastar. Terraza, un juego de terraza. ¿Cuánto estima que iba a gastar en el juego de terraza? Además iba a comprar un horno. Necesitaba comprar un horno. Bueno, presupuesto para el horno. El ítem Hyuga. El Hyuga es un concepto danés que hace referencia a todas estas cosas que nosotros vamos teniendo, cómo nosotros vamos ambientando nuestra casa de tal manera que sea acogedor. Entonces aquí hay un ítem dentro del presupuesto que es Hyuga. O comprar, qué sé yo, voy a inventar eh, mantas especiales para las camas, mejores sábanas, cosas por el estilo. Son esos como gastos hormigas que tenemos cuando vamos al mall que queremos muchas veces hacer, como
Qué rico hacer eso. Aquí podríamos incorporar ropa también, ¿vale? Pudiese estar, porque obviamente compramos ropa. A este presupuesto yo le agregaría un ítem aquí de ropa. Ropa. ¿Cuánta plata gastamos en ropa en el año? Hagamos un presupuesto. En la ropa muchas veces no se presupuesta. ¿Vale? Vamos y compramos así nomás. Te sugeriría ropa. En este ejemplo vamos a poner 1 millón de pesos en ropa. Harto, pero está bien. E imponderables. Los imponderables son, siempre te sugiero tener este ítem de imponderable, que básicamente dinero que no vamos a estar gastando todos los meses, por eso no lo considero como un costo basal, pero sí son cosas que van a pasar. O sea, te van a pasar cosas en el año que puedan necesitar dinero que esté fuera de este presupuesto. Y ese imponderable tú lo puedes establecer como un porcentaje del gasto o como una cifra. A mí me gusta verlo como una especie de cifra redonda. 2 millones de pesos imponderables, se echó a perder el refrigerador, tuvo un accidente, tuvo un montón de cosas. Perfecto. ¿Vale? Por eso es muy importante tener seguros también para minimizar el efecto de algunos imponderables. Ahí me chocaron el auto hace un tiempo atrás, seguro. Bien. Entonces, ya esto pasa a ser el presupuesto del año. Pero esto está en fase teórica. Nos sentamos con un café a construirlo y a pensarlo. Si estamos casados, ojalá conversarlo con la familia, con la pareja y armar un presupuesto familiar. ¿Cuánto dinero en conjunto vamos a gastar? ¿Ah? Sería una sugerencia. Entonces, aquí a la derecha tenemos el total y lo vamos a llamar total ideal porque esto está a modo presupuestado. Tenemos dentro de estas inversiones cosas que queremos hacer que, insisto, no necesariamente se van a hacer. Entonces, en este ejemplo, esta persona de este presupuesto tendría un costo basal a lo largo del año 26.610.000 pesos, discrecional casi 7 millones e inversiones 12,5 millones. Estas inversiones no necesariamente las van a hacer el próximo año e insisto, no necesariamente se van a materializar. Si te está yendo peor en el año, podrías de estos ítems decir, ¿saben qué? Escapadas no voy a realizar. Voy a bajar el ítem de escapada. Fuera en las vacaciones del 18, fin de semana largo, me quedo en la casa sin problema, ¿vale? Vacaciones fuera de Chile, lo mismo. No se hace ese viaje, etcétera. Todo está presupuestado, pero no necesariamente se va a realizar. Ahora, ¿qué cosas son importantes acá? El ítem basal es bien importante, porque este es el que vamos a ir pagando mes a mes y donde tenemos menor capacidad de ir moviendo cosas. Si bien hay ítems dentro de este costo basal que se pueden minimizar, no hay mucho espacio. Por ejemplo, el ítem supermercado se podrá minimizar, se podrá bajar, pero no va a haber mucha diferencia. Los ítems que suelen gastar o usar mayor dinero y donde vamos a estar, más que mayor dinero, donde podemos tener mayores espacios de bajar el gasto es a nivel discrecional y a nivel de inversiones. ¿Vale? De estas inversiones caseras y bienestar, eso lo podemos ir bajando, pero el basal va a ser más difícil. Ahora, ¿por qué es importante tener el basal claro? Porque cuando hablamos de independencia financiera, libertad financiera, etcétera, lo que creo yo que es muy importante es que el ingreso pasivo que tú vayas teniendo cubra este costo basal. En mi caso, gran parte de mi costo basal está cubierto por renta pasiva. El discrecional y las inversiones es muy difícil porque ley de Parkinson, o sea, mientras más ganamos, más gastamos. Y está bien poder querer hacer eso. O sea, si alguien tiene la capacidad de decir, ¿saben qué? Quiero irme a recorrer el mundo, X cantidad de tiempo, bueno, perfecto que lo haga. O sea, desde esa lógica, la libertad financiera per se es algo que va a ser muy difícil de alcanzar porque permanentemente podemos estar aumentando nuestros gastos discrecionales y nuestras inversiones personales, ¿vale? Lo podemos estar haciendo y va a ser natural. En la medida que las personas más dinero ganan, es natural que quieran hacer esas cosas. Pero mi sugerencia en ese sentido sería tener un basal más bien controlado y discrecional e inversiones, porque ese por el número que tú quieras. Pero si tú logras financiar tu costo basal en base a renta pasiva, y el discrecional e inversiones con algún trabajo, algún emprendimiento de media jornada, eso es extraordinario. Es un muy buen estilo de vida ese, que te lo puedo asegurar por experiencia propia, un muy buen estilo de vida, pero yo estoy en eso. El basal es cubierto por renta pasiva y el discrecional e inversiones, porque ese lo podemos elevar todo lo que queramos en función de cómo nos vaya nuestro emprendimiento, ¿vale? Entonces, ese es el primer ítem, la primera parte de este presupuesto. Pero ahora todo esto tenemos que contrastarlo contra la realidad, porque muchas veces vamos a establecer un número teórico, pero resultó que ese número teórico no es el correcto. Entonces, para eso vamos a la segunda parte de esta planilla, donde básicamente acá tenemos por día, ¿ah? Del día 1 al día 31, asumiendo que todos los meses tienen 31 días.
Hay meses que van a tener como febrero del 2024, que va a tener 29, y hay otros meses de 30, obviamente. Eso es así, ¿vale? Y aquí la idea es simplemente ir registrando el monto que vamos teniendo y al final se suma. Por ejemplo, supermercado. Lo vamos a hacer solamente con el supermercado para que se entienda la idea. Supermercado. Fui al supermercado el día 2 del mes y gasté 70.000 pesos. Se me pasó un cero de 70.000 pesos. El día 7 fui nuevamente, gasté 46.000 pesos. Después fui nuevamente el día 11, 89.000 pesos. El día 15, 120.000. Se acabó el confort, así que compramos harto confort. El día 21, 38.000. El día 26, 100.000. Eh, Supongo que se va entendiendo la idea. Y el día 29, de nuevo fuimos y gastamos 40.000. ¿Ya? Esto lo vamos a ir viendo con el registro. Entonces resulta que el total del mes fueron 503.000 pesos. Vamos a hacer zoom. Gastamos 503.000 pesos. Ese fue nuestro ítem de supermercado. Y eso es ahí donde aparece la primera desviación, porque nosotros dijimos, a nivel presupuestario, dijimos en supermercado nosotros gastamos 400. No obstante, en la realidad gastamos 503.000. La pregunta es, ¿compramos cosas extra o no? Y vamos a empezar a analizar cómo fueron nuestras compras de supermercado. Compramos más salsitas ricas para untar y cosas por el estilo. Yo, para cebolla caramelizada en tarro, soy el rey. Cada vez que voy al supermercado, compro. ¿Vale? Y son gastos que quizás no son necesarios y me terminan subiendo mucho la cuenta del supermercado. Estos no son mis datos por si acaso, ¿vale? Eh, pero aquí ya tenemos desviaciones y esas desviaciones, al visualizarlas, las podemos concientizar. Porque muchas veces las personas se quedan, eso me ha tocado verlo a mí, en establecer un presupuesto, decir gasto en supermercado 400.000 al ojo, pero en realidad no tengo idea cuánto gaste en el supermercado. Y resulta que a fin de mes dicen, bueno, no sé por qué no llego a fin de mes, no sé por qué no tengo plata. Si el presupuesto me da, bueno, el presupuesto está mal porque no hiciste esta segunda parte, ¿vale? Entonces, eso es re importante. Lo mismo va a pasar que aquí con el ítem inversiones. Por ejemplo, si hice una escapada, por ahí me fui un fin de semana a alguna parte, salí a comer, etcétera, y gasté en total 240.000 pesos, bueno, eso lo registro y llevo de los 2 millones de pesos presupuestados, llevo hasta el momento 240.000 gastados. Me queda disponible de presupuesto 1.760.000. ¿Vale? Fui y me compré la terraza. Presupuesté 900.000 porque había cotizado. Bueno, la encontré en oferta, 670. Me sobraron 230.000. Y ahí uno puede decir, estos 230.000 los reitemizo, los pongo en otro ítem o no me los gasto. Y fue con el ítem. Ahí depende de cada uno, ¿vale? Pero lo importante en esta segunda fase es ir registrando los gastos que estamos teniendo para poder contrastar. Esto es control presupuestario. La primera fase es armar el presupuesto y la segunda parte es llevar el control del presupuesto. Y ser estricto, mientras más estrictos seamos, en ese sentido, mejor. La gente que trabaja en empresa en control presupuestario, y si te ha tocado trabajar en empresas pidiendo presupuestos, muchas veces te van a decir, no hay presupuesto. ¿Por qué? Porque están muchas cosas itemizadas y ya no hay dinero disponible para ese proyecto que quieren hacer. Lo mismo deberíamos hacer en nuestras casas, o sea, manejemos las finanzas personales o familiares con una lógica empresarial, porque cuando no lo hacemos así, se nos escapan ciertos ítems, ¿vale? Lo mismo con el gasto hormiga y personal, ese lo deberíamos ir registrando. Dentro del discrecional, aquí vamos a poner gastos hormigas. Salí por ahí y me compré la Coca-Cola, 1.500 pesos. Otro día gasté 7.600 en no sé qué cosa. Después el cafecito, me junté con mi amigo Pancho, café, 9.000. Y así vamos, sumando, sumando, sumando. Entonces a fin de mes tenemos nuestro total y eso lo contrastamos contra la realidad. El pecado está en no tener estos ítems registrados, ¿vale? Entonces sería la segunda fase, ¿ya? Se entiende la idea y cada uno lo va haciendo con los ítems que quieran. Uno podría ser bien estricto y anotar exactamente todas las cuentas. No obstante, yo me he dado cuenta, valga la redundancia, que lo más importante, dado que hay cuentas que tienen poquita varianza, como las suscripciones, teléfonos, lo que se gasta en farmacia suele ser más bien parecido, pero lo que tiene sí harta
relevancia entre los costos basales que muchas veces está subcontabilizado es el ítem supermercado, ¿vale? Ese siempre es el que va a cambiar más. Y dentro del discrecional, lo que son la salida de comer y el gasto hormiga. Yo creo que si tú tienes eso registrado, ya un registro de esos tres ítems, vas a poder presupuestar mucho mejor. Porque el resto, todas estas otras cosas, en la realidad va a ser bastante parecida a la teoría, al presupuesto, o sea, el control real, el control de dinero real que tú vas a tener, el gasto real de dinero que vas a tener, perdón, es muy similar al presupuestado. Pero en esos tres ítems, no. Entonces, esos son los que te sugiero que lleves el control más exacto. Y este también, por supuesto, el de las inversiones, que aquí nos podemos ir y elevarlo sin ningún nivel de control, ¿vale? Sobre todo si estamos usando tarjetas de crédito, donde es re fácil pagar. Bueno, estas son las tres fases que queríamos tener presupuesto, que la primera es construir esta planilla a nivel teórico, la segunda sería registrar y la tercera contrastar y analizar. Y el análisis lo podemos ir llevando a fin de mes. Por otra parte, nosotros también podemos ir haciendo control dentro del propio mes. Si, por ejemplo, en el ítem supermercado vemos que estamos gastando mucho y se nos está acabando el presupuesto, bueno, aflojemos un poco el gasto ahí. Aflojemos y el supermercado, comámonos lo que está en la despensa, porque típico que vamos al supermercado, yo lo hago siempre, es mi gasto particular. Yo voy al supermercado y compro como si la despensa estuviese vacía y está llena de cosas y termino muchas veces votando porque se vencieron y cosas por el estilo. Y tengo una fuga de capital violentísima ahí, ¿vale? Y eso lo vamos a optimizar en la medida en que seamos más estrictos con el supermercado. A mí me ha costado mucho ser estricto con mi compra de supermercado, lo admito, me cuesta un montón porque soy comprador emocional. Veo la salsa de cebolla caramelizada y algo se apodera a mí y las compro, ¿vale? Los paquetes de arroz cuando están en oferta los compro y tengo 7 en la despensa porque no tengo el control de inventario de lo que hay en la casa, ¿vale? Error grande. Sugerencia, tener control del inventario de la despensa. Tener una noción de lo que hay al final del día, ¿vale? Básicamente, eso es una forma de establecer presupuesto. Hay muchas otras. Los presupuestos tienen que servirte, no hay una forma única. Lleva el registro como a ti mejor te plazca, como a ti te haga más sentido. Líneas generales y conclusiones. Ten claridad en que el costo basal, mientras más bajo sea, va a ser mejor. ¿Por qué? Porque va a ser más fácil llegar a este nivel de independencia financiera. El discrecional y las inversiones, ese hazlo como tú quieras, porque además son variables y son más fáciles de bajar y controlar, ¿vale? Pero un basal bajo, eso es ideal. El gran problema que hay es que tenemos muchas veces un basal muy alto. Y eso es un problema. Y ahí estamos siempre atrapados en esta parte. Espero que te haya servido este segundo, tercer módulo. Nos vemos en los próximos. Chau, chau.